Señores, hablaremos, tal como habíamos prometido, de Jacobina Menz. Era una dama que anduvo por el Brasil a mediados del siglo XIX. Era anabaptista. Los anabaptistas eran miembros de una secta alemana cuyo fundamento era la creencia de que el bautismo solo podía ser recibido por los adultos, tal como ocurrió con Jesús. De modo que cuando un nuevo integrante entraba al grupo, se procedía a una segunda ceremonia bautismal. Algunos jefes anabaptistas, ya en los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, viajaron a América e incluso se aventuraron por América del Sur. Allá por el año 1824, unos cuantos alemanes emigraron al Brasil. El gobierno los recibió, pero los mandó a Río Grande do Sul. Como consecuencia de esa colonización, los alemanes, confinados a zonas muy poco transitadas, casi no se mezclaron con los brasileros. Entre estos inmigrantes alemanes había un contingente de anabaptistas. Uno de ellos se llamaba Liborio Menz. Ni bien llegó, se puso a construir una capilla evangélica. Liborio desarrolló tímidamente el credo anabaptista, tuvo su familia, etc. Pero su nieta, Jacobina, iba a recrear una experiencia anabaptista formidable. Jacobina se casó con un tal João Moer. Un buen día, este señor João oyó una voz divina que le ordenaba abandonar el trabajo de los campos y convertirse en un sanador. El tipo estaba ahí, por ahí siente una voz, dice, ¿qué? Abandonar el trabajo de los campos y convertirte en un sanador. Bueno, dijo el otro. A partir de entonces, parece que empezó a hacer milagros todos los días. No dejaba pasar un día sin mandarse un milagro. La vida de João y su mujer, Jacobina, cambió. Naturalmente, si uno forma parte de un matrimonio en donde el tipo se manda un milagro por día, la vida te cambia, mirá. Parece que los enfermos acudían en masa hasta la casa donde vivían ellos, en la localidad de San Leopoldo, y llovían los regalos de agradecimiento. He ahí uno de los milagros que hacía João. Hacía llover, pero regalos de agradecimiento. Milagro doble. Ya hacer llover es un asunto peliagudo, pero que en vez de agua lluevan lapiceras Parker envueltas artísticamente o cajas de champán, eso ya es difícil. Bueno, mientras el marido recibía a los pacientes y los curaba, Jacobina comentaba la Biblia. Decía, qué libro, ¿eh? Poco a poco se estableció una especie de ritual y se formó una comunidad religiosa. En un principio había 34 familias y Jacobina, o Jacobina, como usted quiera, era la gran sacerdotisa de esta comunidad. Jacobina se vestía con velos blancos, usaba una corona, pronunciaba discursos incendiarios, otro milagro, y cada tanto tenía algún ataque de catalepsia ante la felicidad mística de los fieles. Imaginad, un ataque de catalepsia, parecía muerta la tipa. ¿Qué cosa mejor le puede pasar a alguien que asiste a un ritual que ver a la sacerdotisa en estado cataléptico? Por esos tiempos ya esta chica dominaba a su esposo, a João. Había conseguido ser atendida por la gente con mayor fervor que el que le dispensaban a los milagros mismos de João. Jacobina se creía refundadora del anabaptismo, pero más bien parecía una caricatura de sus antepasados. Había impuesto unas prohibiciones tremendas. Los discípulos no podían beber, ni bailar, ni jugar. El 18 de mayo de 1872, Jacobina se declaró la reencarnación de Cristo. Chao. El marido le preguntó, un poco con envidia, si no hubiera sido preferible
ser ella la reencarnación, ponele, de Magdalena. Claro. Pero no, ella insistió que no. Entonces Jacobina eligió 12 apóstoles, entre ellos su marido, Joao. Estuvo bien. Es nepotismo eso. Anuló todos los matrimonios existentes entre sus discípulos y entonces volvió a casarlos, pero esta vez a su capricho. Lo cual de paso le permitió a ella misma volverse a casar con Rudolf Senn, que era un señor mucho más bonito que Joao. Esto no quiere decir que se hubiera instalado algún tipo de libertad sexual. En verdad, la comunidad era sometida a una severa obediencia militar. La desconfianza hacia los libros fue un rasgo permanente de los anabaptistas. Se prohibió a los niños aprender a leer. Algunos de los seguidores, que eran unos 300, empezaron a cansarse y se negaron a obedecer. Otros presentaron incluso una demanda contra la secta. Jacobina Mentz continuó con su prédica. Un día tuvo incluso la ocurrencia de predicar el fin del mundo con multitud de detalles sangrientos. Naturalmente lo anunció para una fecha determinada, pero llegada esa fecha el mundo no terminó y Jacobina perdió aún más crédito. Muchos de sus seguidores atacaron a los que habían demandado a la secta. Hubo incendios, enfrentamientos. Finalmente apareció la policía. Enterada Jacobina de una posible represión, construyó junto a algunos fieles un templo fortificado en el cual se atrincheró. Y allí fundó una especie de foro sagrado. E incluso pidió a un artista que había por ahí que pintara una última cena con ella en el lugar central. La obra prometía ser un espanto. Pero no pudo terminarse porque cuando estaban por empezar a pintarla, atacó el ejército, que no esperó, y destruyó el templo fortificado. Ya que pinten una última cena es melancólico, ¿no? Pero que ni siquiera esa cena tengas y que en realidad la última sea la penúltima es ya patético. Bueno, el caso es que en el entrevero del ataque del ejército murieron Jacobina Mentz y casi todos sus discípulos. Algunos de los que sobrevivieron esperaron a que sucediera lo que el Nuevo Testamento explica tras la crucifixión del Cristo, es decir, que Jacobina Mentz resucitara. Pero bueno, al menos hasta el momento ella no lo ha hecho. Dedicamos esta charla a Joao, porque si ya es enojoso tener una mujer dominante, imagínate si encima se cree la reencarnación de Cristo y que además se case con otro. Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos solicitado un tango acorde con estas cosas y cada vez que oye hablar de religión, el discotecario me encaja misa de 11, Sí. que después de todo es un lindo tanguito que vamos a escuchar en la muy buena versión de Agustín Irusta como solista e integrante del trío argentino Irusta Fugazos de Mares. Adelante.